Y vamos a seguirle, ¿verdad? Sobre la necesidad, fíjese, es una necesidad el bautismo para estar bien delante de la presencia de Dios. Hoy vamos a tomar el capítulo 3 de San Juan. Tanto que tomamos nosotros, ¿verdad? A veces los mismos capítulos, los mismos versículos, pero Dios abre cada vez más, ¿verdad? Su enseñanza, y nos abre cada vez más el entendimiento para entender mejor las cosas que nosotros practicamos, en las cuales estamos ejercitados y lo estamos haciendo constantemente, toda una vida de hacer este trabajo de predicarle a la gente, que venga la gente, enseñarle lo de Dios y hacer el trabajo, porque es un trabajo. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: sufre trabajos. Son trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y es el trabajo que nosotros estamos haciendo, los ministros, ¿verdad?, para las gentes. Verso número 1. Gloria al Señor. Dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, o maestro. Pero cuando habla de rabí, habla de maestro, no habla de cualquier maestro. Habla, ¿verdad?, precisamente de alguien que es un maestro. Cuando el hombre le dice maestro, le dice con toda conciencia, significa mi maestro. Le está hablando como un título oficial de honor. Ahí se usa una palabra muy diferente para maestro, que es didáscalos. La palabra aquí es rabí, para un maestro con título de honor, que en este caso nada más cabe en el Señor Jesucristo. Los demás maestros viene siendo la palabra didáscalos, que significa instructor general o especial, significa doctor o un enseñador, como algunos pueden ser maestros, ¿verdad? Aquí entre nosotros tenemos maestros y ellos saben cuál es su trabajo, pero ya en el trabajo del Señor, Él es el maestro, ¿verdad?, para toda la humanidad. Y llega este hombre y le dice en el verso 2 que vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Bueno, el Señor, en lugar de contestarle: gracias, Nicodemo, ¿verdad?, porque me reconoces como maestro, o sintiéndose halagado, ¿verdad?, Él le contestó con una claridad y le dijo: mira, el que no nazca otra vez no puede ver el reino de Dios. Bueno, si está hablando de nacer otra vez, está hablando de un segundo nacimiento para la humanidad. Todos hemos tenido, ¿verdad?, un nacimiento natural, el proceso, y aquí le está hablando de nacer otra vez a un hombre que se decía ser, o que era maestro de Israel, era un príncipe, mejor dicho, un dirigente, y le dice que necesita nacer otra vez para poder ver el reino de Dios. En el verso número 4, el hombre, no entendiendo, le dice: dícele Nicodemo al Señor: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer?
pensaba que le hablaba, ¿verdad?, de un nacimiento natural. Pensaba que le hablaba de nacer otra vez, volver al vientre de su madre y salir, porque eso es nacer, es salir del vientre de la madre. Pero no era así. Verso número 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces está refiriendo a un nacimiento en el proceso de agua y del Espíritu. No se está refiriendo a un nacimiento natural, porque ahí la palabra, ¿verdad?, naciere, es la palabra griega genao, con doble N, para referirse de una, y que viene de una variación de genos, para referirse a familia, para referirse a parentesco, a figura de regenerar. O sea, el hombre vuelve a la familia de Dios. ¿Cómo vuelve a la familia de Dios? ¿El hombre ya estuvo en la familia de Dios? Sí, cuando era niño. La Biblia dice, ¿verdad?, que de los niños es el reino de los cielos. Un niño es parte de la familia de Dios. Pero un niño llega el momento, ¿verdad?, o el tiempo de crecer, de entrar a la siguiente etapa de la niñez, que es la etapa de la adolescencia. Y es la que el diablo aprovecha. Por eso usted ve a la mayoría de los adolescentes de 12 años para arriba, hasta los 20 años, esa es la etapa de la adolescencia. Un muchacho en esa etapa no sabe ni qué hacer. Arrastra todavía mucho de la niñez y quiere ser un hombre grande sin todavía llegar el momento de serlo. Por eso los niños, no ofendiendo a ningún muchacho, a ninguna niña, muchacha, ¿verdad?, por eso son tan caprichudos. No hayan qué hacer. A veces tienen 12, 13 años, y lo vuelvo a repetir, todavía se dan sus escapadas solos y quieren jugar a las muñecas sin que nadie los vea. ¿O digo mentiras? Y de repente, cuando están los padres o están en la escuela, estuvo una persona, ya se creen muy grandes y quieren saber más que la mamá y que el papá. Es una etapa muy difícil, y es cuando el diablo empieza a trabajar, lo empieza a confundir. Está confundido, mejor dicho, pero el diablo lo quiere meter, ¿verdad?, y lo mete porque logra en muchos, ¿verdad?, logra que dejen toda la inocencia y empiecen a conocer la maldad. Ahora, vamos a tomar en este caso ahora la palabra regenerar, volver a generar. Eso es regenerar. O sea, el que no sea regenerado de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque hay una etapa, como le digo, que entra, o a otras etapas que entra, que ya no son de Dios. Ya no son de Dios la etapa, sino que ya es responsable. Ya no Dios le da toda la puerta abierta, ya no Dios le considera todo. Ya está, ¿verdad?, en una etapa donde ya empieza a madurar su entendimiento. Empieza a madurar, pero por tristeza o con tristeza lo decimos, que a veces se va por otro lado. Y es cierto, ya pasamos por ahí, ¿verdad? Pero por eso se les está hablando, ¿verdad?, que hay un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, tienen que ser regenerados. Ahora, sigue diciendo los textos, verso 6. Lo que es nacido de la carne o de la humanidad, carne es. Mira, lo que te estoy viendo, Nicodemo, y te estoy diciendo, tu primer nacimiento es humano. Y por eso eres humano. Pero enseguida menciona y dice, y lo que es nacido del Espíritu o regenerado del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué es el ser interior? Es un ser espiritual. Y se tiene que regenerar el hombre, ¿verdad?, para volver a ser un hombre
espiritual, un hombre de agrado a Dios, un hombre, ¿verdad?, como quiere Dios que seamos todos los hombres, que no seamos nada más humanidad, sino que participemos de los dos nacimientos. El nacimiento, ¿verdad?, humano, aquí estamos, pero Dios también quiere que participemos del nacimiento espiritual, del nacimiento de Dios. Vamos a tomar textos conocidos. Dele para atrás al capítulo número 1. Váyame teniendo paciencia. Verso número 11. Ahora no lo voy a mencionar como lo menciono tanto, ahora lo voy a leer porque me voy a ir un poquito más adelante. Dice así, verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este texto tiene muchas aplicaciones. Sabemos que la aplicación, ¿verdad?, más apegada, la número 1, la vamos a mencionar, es esta. Dios traía un propósito, o trajo un propósito, ¿verdad?, a los judíos, y ellos no recibieron, ¿verdad?, al Señor, no recibieron el propósito que traía. ¿De qué? De venir, ¿verdad?, a rescatarlos de un estado de muerte, de un estado, ¿verdad?, de ser participantes de una herencia de pecado de parte de los padres que son Adán y Eva. Pero también la vamos a aplicar de que Dios sigue haciendo su función, como lo hemos dicho. Dios como Padre en la creación, como Hijo en la redención, y hoy todavía, ¿verdad?, en lo presente está haciendo su función, ¿verdad?, para seguir redimiendo, vaya. Ahora Dios, ¿verdad?, no está en un cuerpo como vino hablándole. Cuando vino a ellos aquí, vino humanamente hace como 2000 años, vino en un cuerpo, pero vino, murió, fue resucitado, se fue, y ahora continúa haciendo la función. Y al hacer la función, cuando dice todo, mas a todos los que le recibieron en aquel tiempo, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y seguimos aplicándola en este tiempo también, de que llega el momento en que Dios viene a nosotros. ¿Y qué? ¿Le hemos recibido? Hablando de toda la humanidad, no toda la humanidad le ha recibido, pero hay algunos que sí le hemos recibido y nos ha dado esa autoridad de ser hechos hijos de Dios por creer en su nombre. Y luego dice cuáles son en el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre. En este caso, cuando dice de sangre, se refiere de hombre. Eso es lo que dice en verdad la definición que da el texto original cuando dice de sangre: los que no son nacidos por el hombre. Y luego enseguida dice, ni de voluntad de varón. La palabra voluntad viene siendo ni de determinación, ni de elección, ni de propósito, ni de decreto, o no porque el hombre quiere. Como en estos tiempos, la gente se programa, la gente se prepara y dice, vamos a tener tantos hijos. O tienen 2 hijos, 3 hijos y dicen, ya le paramos aquí. Ya no quieren tener hijos. Entonces, Dios, la voluntad del Señor es, ¿verdad?, sobre todo en el Hijo de Dios, que es voluntad de Él. Por eso cuando dice, ni de voluntad de carne, sarx, para referirse precisamente, ni de naturaleza humana, que es lo mismo. En las 3 partes que vamos a ver es lo mismo, pero tiene su sentido. Por eso aquí dice, ni de naturaleza humana, esos hijos de Dios, ni de varón, aner, para referirse precisamente como un individuo. Esos, los hijos de Dios, no son engendrados de esa manera, o no son engendrados como engendramos los hombres, los que tenemos hijos,
como nos engendraron a los que tuvimos padres o los que tienen sus padres, sino de voluntad, como dice el texto al último, ¿verdad? Sino o más de Dios. Bueno, Dios engendra en una manera, Dios engendra muy diferente, pero toma el patrón para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, para un nacimiento natural se necesita primeramente, ¿verdad?, una relación. Ya hablan una relación de amistad, vaya, de compañerismo, de amistad. Y luego ya una relación de matrimonio, el coito, para poder engendrar a un niño. Un niño es engendrado y tiene su proceso. 9 meses y fracción, cuando son nacimientos, ¿verdad?, naturales. A veces nacen antes, ¿verdad?, pero no por eso no quiere decir que no crezcan, que no nazcan. Hay gente que son 7 mesinas y están más grandotes que los que tuvimos 9 meses. Entonces, ese es un nacimiento natural. Lleva la forma, lleva el cuidado. Por eso los médicos le dicen que tenga el cuidado, ¿verdad? Y un niño en el vientre de su madre está siendo formado. Al ser engendrado comienza el proceso de una formación, hasta que llega el momento en que queda totalmente ya, ¿verdad?, identificado, y llega el momento de salir, sale del vientre de su madre. Ese es un nacimiento natural. Un nacimiento de Dios, también Dios engendra por medio de su palabra. La primera de Corintios, capítulo 4, paréceme que el verso, no recuerdo si es el 15, Pablo le dice a aquellos hombres, se les dice que él los engendró por el evangelio. La palabra de Dios es el evangelio, la palabra de Dios es la esperma, vaya, es la simiente que viene a dar a la gente. Cuando la gente empieza a escuchar la palabra de Dios, Dios está tratando con la gente, está haciendo algo con el alma de la gente, viene y engendra en él, pero no luego, ¿verdad?, es llevado al agua del bautismo. No es así, como lo hacen muchos religiosos, que una gente que aunque nunca haya oído, aunque sea la primera vez que vaya a una parte, dice yo me quiero bautizar y lo meten al agua rápidamente. No, también lleva el proceso de la formación espiritual, hasta que no tome forma. Esto es para todos los enseñadores, para todos los que preparan gente. Por favor, hasta que no les vean forma, traten con ellos, háblenles de la palabra. Cuando ya vean que empiecen a ver, ¿verdad?, los frutos dignos de arrepentimiento, y que empiecen a ver, a notar un cambio verdaderamente en la persona, que la persona cambie, aunque ya no peca, ahí están sus pecados. ¿Por qué? Y no están todos, porque se los está quitando poco a poco. De repente deja de hacer lo malo, hasta que ya totalmente dice, bueno, pues ya no me atrae esta vida, me quiero bautizar. Entonces va a nacer en el bautismo, porque la Biblia dice muy claramente, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis. Y luego dice muy claramente, ¿verdad?, que surge la gente a una nueva vida. Cuando el hombre sale del agua, es como sale del vientre espiritual. En este caso, el marido o el esposo es Dios, la mujer es la iglesia. Es un hijo más de la iglesia. La iglesia va a tener sextuples, pero ojalá y sean los sextuples, porque podemos decir, son 25, pero los 25 serán de la iglesia. Estará pariendo la iglesia. A veces se bautiza ligeramente, y a lo mejor 1 o 2 serán, y de los 20 y tantos. Aquí se necesita honestidad, sentir la formación de Dios, para que cuando llegue el momento de salir, nazca una criatura sana. Por eso hay gente que dura años oyendo y se bautiza y sigue siendo el mismo, o nace todo enfermo porque enfermo estaba. Que sea una criatura sana, y ya nace
y ya es una criatura nueva. Es un bebé nuevo, pero espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? Bueno, gloria al Señor por ello. Mateo 19, versículo 28. Fíjense cómo dice ahí, Verso 27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo. Ya al dejar todo, ¿qué significa? Hemos dejado todo, estamos preparados, dejamos todo, dice, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Listos los que se van a bautizar. En el siguiente versículo dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que ustedes que me habéis seguido en la regeneración, ahí aparece también la palabra genao, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, ustedes también se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí aparece la palabra genao. No la vamos a tener aplicable, ¿verdad? Aunque es un nacimiento para este nacimiento. Está siendo aplicable para cuando venga el Señor como iglesia en conjunto. Va a ser un grande nacimiento cuando aparezca el Señor. Ya en lo futuro, ya cuando Dios todo haya terminado, ya cuando todo haya acabado, ya cuando estemos para siempre con el Señor, ya ellos les dice: ustedes allá en ese tiempo se van a sentar, como dice el texto, ¿verdad?, sobre 12 tronos para que ustedes juzguen a las tribus de Israel. Eso lo estuvo diciendo a los apóstoles. Pero nosotros también somos parte de esa regeneración, porque en un tiempo viene una regeneración, la regeneración de todas las cosas. Vaya, el capítulo 17 de los Hechos ahí habla, ya habla muy claro y dice, ¿verdad?, ahí habla de cuando venga el Señor, de lo que va a suceder, cosas nuevas. Esa es la regeneración. Entonces, para que vayan ustedes viendo eso, capítulo 3, vamos a ver esa palabra de Tito. Capítulo número 3 del libro de Tito. Versículo desde el número 3 voy a leer, dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo. Aquí está hablando alguien que dejó de ser un necio. La palabra necio es fatuo, vano, hueco, que no tiene el Espíritu de Dios. Eso es, vano, fatuo, hueco. Éramos huecos, éramos vanos. ¿Qué era de nuestra vida? Una vida vana, una vida hueca, una vida fatua. No teníamos al Señor. Ahora sigue diciendo: rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversas, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Esa es la vida de la gente que no tiene a Dios, de la gente que está sin Dios y sin esperanza. Ese es el patrón de vida que ellos tienen. Se aborrecen unos a los otros, son envidiosos,
Pero ya en el versículo 4 dice, mas cuando se manifestó o se dio a conocer. Bueno, quiere decir que cuando se está en ese estilo de vida, ignoramos lo que es la bondad de Dios, pero que un día tiene que llegar a darse a conocer, como sucedió con muchos de nosotros. Un día Dios permitió por su misericordia que nosotros conociéramos la bondad de Dios, pero no nos quedamos ahí. Así como usted que está oyendo, que si tiene tiempo oyendo, ya ha conocido usted la bondad de Dios, porque ha escuchado que Dios es bueno, que Dios quiere hacer esto, quiere hacer lo otro con usted. Pero si usted se queda ahí, nada más se queda en el conocimiento. Pero el texto dice, mas cuando se manifestó, se dio a conocer la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Allá cuando vino el Señor, volvemos al mismo texto de San Juan 1, por eso lo tocamos tanto. La primera vez que vino el Señor, vino a manifestar su nombre, vino a manifestar, ¿verdad?, el perdón de pecados. Por eso dice el texto, el pueblo que estaba sentado en tinieblas o en pecado, vio gran luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Esa gran luz es Jesucristo, vio a Jesucristo. Así en lo personal, cada persona que hemos tenido la experiencia de aceptar al Señor y de oír su voz, llegó el tiempo en que se nos manifestó. Yo creo que cada uno de nosotros recordamos la primera vez que vino algo de luz. ¡Ay! ¡Qué bonito está esto! Tienen razón los hermanos. Empieza usted a entender. Empieza usted a entender porque Dios se ha manifestado a su vida. Se ha dado a conocer. ¿Qué se ha dado a conocer? Como dice el texto número 4, lo bueno que es Dios y que le está dando a conocer también su amor para con todos, como dice el texto, ¿verdad? Y su amor para con los hombres. Dios ama a la humanidad y vino y lo hizo y lo sigue haciendo ahora en la función de espíritu. Es lo que está haciendo Dios. Se sigue manifestando. Verso número 5. Y fíjese cómo dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. ¿Qué habíamos hecho nosotros? ¿Qué obras de justicia? Éramos ventajosos como todo mundo. Nos gustaba mucho, ¿verdad? Nada más recibir. ¿Y qué obras de justicia hacíamos? Hay gente que hace obras de justicia, pero nada más tiene un límite, como todas esas asistencias públicas, ¿verdad? Los que pone el gobierno. Hay gente que dice, bueno, vamos a ayudar a la gente, pero hasta cierto punto no le ayudan con lo que verdaderamente necesita, con la regeneración de su alma. Y aquí dice muy claro cuando dice, nos salvó y lo dice, no por obras de justicia que nos han hecho, mas por su misericordia. La palabra misericordia es compadecerse del dolor ajeno. La gente cree que está bien, toda la gente que está afuera tiene dolor, el dolor del pecado. Y Dios se compadece de ese pecado ajeno, porque Él no lo merece. Quien lo merece es quien está afuera, pero Él se compadece de un dolor ajeno. Dice, por su misericordia nos salvó, fíjense lo que dice ahí ya, por el lavacro de la regeneración. Ahí habla ya la palabra genao, y ahí sí está aplicada, ¿verdad?, a lo personal. Nos lavó, o sea, por la limpieza de su regeneración. Dios nos ha limpiado, viene la limpieza, la regeneración trae una limpieza al hombre, no para que venga y siga viviendo una vida como le da su gana, que a veces ni valorizan lo que Dios ha hecho con ellos. No, el texto dice muy claro, dice el lavacro de la regeneración, y lo que dice ahí, y de la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva. Si yo digo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios, oiga, pero ¿qué estoy manifestando? Estoy manifestando que de veras Dios me ha renovado, porque el que renueva es el Espíritu Santo.
El que renueva es el Espíritu de Dios. Ahora sigue diciendo el 6, el cual derramó en nosotros y nos dio limitadamente, no, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, para que justificados por su gracia, ¿qué es justificados? Declarados inocentes. No hay pecado, no hay ley, no hay condenación. Volvemos al estado de la niñez. No actuar como niño, a un estado de inocencia ante Dios, ante los ojos de Dios. Lo dice, seamos hechos herederos según la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Para que no le busque por ahí con tanto medicamento y tantas cosas que se embarran en la cabeza y se lo pintan de un color y otro y se estiran las arrugas con un broche y bueno, hacen tanto y quieren vivir muchos años y se la pasan comiendo pollito que No, aquí lo que renueva es el Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir el texto, que mientras el hombre exterior, este viejo que se ve aquí, que es un viejo, este viejo que se ve aquí, se está acabando, pero interiormente se experimenta que Dios está haciendo una obra, porque los años pasan y cada vez amamos más al Señor, aunque no lo crea el diablo, porque es muy incrédulo, aunque el diablo no lo crea, yo lo estoy experimentando, porque a muchos les dice el diablo, tú ni mira nomás, y lo que oye hasta hablar mal, mira, no se compone. No. Si alguien sabe cómo soy, quién soy, cómo estoy ante Dios, soy yo. Y el Señor sabe más que yo. Entonces, se tiene que ir regenerando interiormente. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia de una preparación. Y eso es lo que va a pasar desde que empieza la gente en el bautismo a prepararse. Como dice Amós, prepárate para el encuentro con tu Dios. Nos vamos a encontrar un día con el Señor. Entonces, eso es precisamente una regeneración. Segunda de Corintios, no, Romanos 12, vamos ahí primero a Romanos 12. Romanos número 12, el capítulo. El domingo no deje de venir porque vamos a cerrar. El domingo que si el Señor lo permite, vamos a continuar hablando de esto, ¿verdad? Para efectuar los bautismos. Capítulo número 12, versículo número 1. Sí. No. Bueno, sí, 1 y 2. Dice así. Fíjese a quién le habla, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio es la víctima. Eso es. En sacrificio vivo. Y luego dice, santo, apartado, agradable a Dios, o sea, que agrade a Dios nuestra vida, que es vuestro racional culto. Qué bonito, ¿verdad? Es el culto que se le rinde a Dios primeramente. No es todo el reunirse en un lugar, qué bueno. Nos reunimos como conjunto, ¿sí? A rendirle culto a Dios, pero en lo particular debemos de rendirle un culto a Dios presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Eso es en lo particular. Aquí nos reunimos todos, es un culto, qué bonito, y gracias a Dios porque nos reunimos, pero todos estaremos con la misma mente, con el mismo parecer. Vendremos porque la conciencia nomás nos redarguye de que debemos de venir para sentirnos bien. No, venir a rendirle verdaderamente culto al Señor. Fíjese lo que dice el versículo número 2.
y no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes a este mundo, no te hagas a la forma de este mundo, con el mundo. Esa es la gente que se conforma. Bueno, ya me acomodo aquí, ya estoy. No, no te conformes a este mundo. ¿Qué dice enseguida? Mas reformaos. La palabra reformar es diordosis ahí, para referirse precisamente a enderezar completamente. Se refiere, ¿verdad?, a una rectificación y en especial a una restauración mesiánica. Una restauración por Dios. Eso es lo que significa ahí la palabra precisamente reformaos. Pero para lograr eso enseguida dice reformaos, ¿por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. A eso se le llama también arrepentimiento, cambiar el modo de pensar. Dejo de pensar como pensaba, ahora voy a renovar mi entendimiento pensando en lo que Dios me está diciendo por su palabra. Eso es reformación, una reforma del entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que cambiar, como dice el texto, por la renovación de vuestro entendimiento. Y luego ya dice cómo, por eso es que, ay, no siento el Espíritu de Dios. O a veces ni creemos, ¿a poco tiene el Espíritu de Dios ese? Mire cómo dice enseguida, para que experimentéis, fíjese, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya llega a un entendimiento, ya está experimentando. Cuando se experimenta cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es una vida feliz. Ya cuando usted vive una vida feliz, es porque está experimentando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. No debemos de tener miedo. La gente no conoce a Dios. Por eso a ellos les llaman las cosas del mundo. Por eso hacen lo que el mundo hace. Pero nosotros no, ya hemos experimentado la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y gloria a Dios por ello. Muchos podemos decir que la hemos experimentado, tenemos una vida feliz, y no estamos hablando de felicidad por lo material, ¿no? Hay una conciencia de que Dios está con nosotros, tenemos paz. Y tratamos, ¿verdad?, de armonizarnos desde de la relación matrimonial, desde cómo la llevo con mi esposa. Trato de relacionarme bien, trato de tener una paz, ¿verdad?, de disfrutarla, vaya, de que me disfrute. Y lo trato de disfrutar a mis hijos y que mis hijos me disfruten a mí. Y con la gente también a tratar. Por eso le buscamos a la gente, venga al pueblo de Dios, para que conozca verdaderamente una vida de felicidad, porque solo en Dios se consigue. La vida de felicidad del mundo es conforme, ¿verdad?, a lo que le rodea. Tengo el estómago lleno, soy feliz. Traigo la bolsa llena de dinero, soy feliz. Tengo dinero en el banco, soy feliz. Tengo una casa preciosa, bien construida, traigo mis buenos carros, ¿verdad? Y qué felicidad, ando bien vestido, soy feliz. Pero la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Cuánta gente entre nosotros no tiene esas cosas y es feliz? Busca a Dios, siempre está buscando a Dios y es feliz. Pero ¿cuántos tienen y no ni una pizca de felicidad? Nunca disfrutan los bienes, se les van como si se fuera el agua a un resumidero, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces de eso se trata, de experimentar, de que realmente Dios
permita que haya en nosotros una reforma, que nos enderecemos, que nuestra vida, ¿verdad?, sea enderezada. Por eso, mire, la 2 de Corintios, capítulo número 5, les digo que textos que a veces hasta les pregunto, ¿dónde está el texto fulano? Y no falta quien me diga, ahí. Gloria a Dios por ello. Verso número 17. Y el 18 nada más. Hay mucho más que hablar, pero vamos a limitarnos al 18, dice. De modo, la palabra modo es manera. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Ahí aparece una palabra para criatura, tisis, nueva formación, nueva constitución, o sea, tiene una nueva escuela. Eso es. Bueno, nosotros los que decimos estar en Cristo, ya tenemos una nueva escuela, tenemos una nueva formación, tenemos una nueva constitución. Tenemos la constitución humana, pero también tenemos la constitución de Dios. Nuestro cuerpo también se apega por una constitución de los hombres, pero nuestra alma se apega a la constitución de Dios, que esta es. Y somos una nueva criatura, pero ¿qué sucede? Las cosas viejas pasaron, ¿seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo las mismas? He aquí, ¿qué dice ahí? Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de formación, ha habido una buena guianza, ha habido una buena instrucción. Y aquellos que han sido instruidos, cuando se les ha estado evangelizando, se han, ¿verdad?, entregado de corazón a esa forma de doctrina. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer algo en su vida. De veras, si usted desea un cambio, sígale así. Siga haciendo lo de Dios y su vida tiene que ser construida o reconstruida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Entre las cosas viejas que pasaron está nuestra vida pasada, ¿verdad? Pero a veces continuamos con la misma vida, el mismo léxico maquilero a veces tenemos porque estamos envueltos entre las maquilas. No, que digan como aquellos que dijeron, tu habla te delata. La gente que es cristiana, su habla le delata. Inmediatamente es identificado, el hermano, la hermana, pero hay gente que ni parece hermano ni parece hermana, nada más los domingos es hermana, nada más los domingos, ay hermano, hermana, ya por favor deje esa vida de religiosidad, ya conviértase verdaderamente a Cristo. Cristo es real, Cristo lo que promete lo cumple. ¿Para qué seguirle, verdad? Hay mucho que seguirle. No le vamos a seguir mucho, ¿verdad? Porque si le seguimos más, seguimos pisando más callos y no los quiero mandar descalzos. Así decía una persona por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una invitación, ¿verdad?